Bien, pues muy buenas tardes a todos y todas que nos están acompañando esta tarde. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para nuestra actividad y conferencia de esta tarde. ¿Les parece si nos hace falta un minutito para las 6:15, pero vamos a ir avanzando en presentarles esta tarde al doctor que les estará acompañando y compartiendo el tema del día de hoy? Él es el doctor Rafael de León Fausto, él es médico familiar, es maestro en salud pública, tanatólogo y con conocimientos también en cuidados paliativos. También tiene manejo de medicina alternativa y actualmente es doctorante en salud pública, y esta tarde les estará compartiendo el tema de por qué es necesario el acompañamiento tanatopaliativo. Entonces estará compartiendo parte de este tema también. Doctor, buenas tardes, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de estar compartiendo esta información tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No sé si podemos dar inicio ya. Sí, doctor, adelante, con mucho gusto puede usted hacer uso de la palabra y de la pantalla. Ok, muchas gracias. Pues antes que nada, buenas tardes. Gracias por acudir a lo que viene siendo este pequeño curso taller acerca de lo que viene siendo los cuidados tanatopaliativos al final de la vida, ¿sí? Les agradezco inmensamente que se hayan permitido precisamente vivir este pequeño curso y que lo vivan precisamente un curso que tenemos en proyecto. Esperemos que algunas de las dudas sean disipadas. Si tienen alguna duda, pues por favor me pueden interrumpir. Aquí vamos a tratar de hacer como una especie de debate, de taller, de platicar quizás algunas vivencias, las cuales nos hemos enfrentado, cómo las hemos vivido, cómo las hemos manejado, lo que vienen siendo los cuidados paliativos, el acompañamiento tanatológico en algunas personas pues que ya trascendieron, ¿sí? Entonces, bienvenidos y vamos a iniciar con lo que viene siendo la presentación. ¿Sí se ve? ¿Alguien me puede decir? Sí, sí, se ve. Se está viendo. Se ve. Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a iniciar precisamente contestándonos esta pregunta. ¿Por qué es necesario el acompañamiento tanatopaliativo al final de la vida? ¿Quién me podría decir? Por ahí veo una compañera de un diplomado. Connie, bienvenida y mucho gusto en verla. Gracias, Rafael. Igualmente, bienvenido. Nuevamente, gusto conocerte. Ahora sí saludarte nuevamente. Igualmente. ¿Por qué es necesario el acompañamiento? Connie, ¿qué nos puedes decir acerca de esta pregunta? Yo pienso que es muy importante porque es ahora sí que la etapa final de la vida y debemos, pues ahora sí como quien dice, hacerles sentir a la persona que lo está requiriendo, que la muerte no es ahora sí como una, o sea, cielo final, pero no, que no lo vean con aquel miedo, con aquel así como incertidumbre de qué está pasando ¿cómo se llama? En esta etapa final, sino precisamente darles como una seguridad de que pues todo va a estar bien, de que vayan, pues ahora sí que con aquella certeza de que van a descansar, que no van a estar con aquel temor. A eso es así como que en general como yo lo entiendo, Rafael. Irnos preparando precisamente para la etapa final, ¿verdad? Para trascender, sí, para morir precisamente en paz. Y lo principal pues es morir libre de dolor y otros síntomas que se presentan al final de la vida. Muchas gracias, Connie. ¿Alguien más? Para no ser así como muy dedocrático, alguien que nos pudiera aportar por qué es necesario el acompañamiento tanatopaliativo al final de la vida. Si me permiten. Muy bien, Rosario, adelante. Gracias. Bueno, mire, yo también ya llevé el diplomado en tanatología y bien,
Pues yo podría como que decir primero mi conocimiento, porque voy a comentar mi conocimiento. Siento que la tanatología, creo o acierto, que es una herramienta necesaria para el aspecto psicológico del acompañamiento. Cuando sufrimos una pérdida, y yo lo veo como esa pérdida que tenemos en cualquier momento de nuestra vida, no justamente cuando una persona se ausenta. Podemos tener una pérdida quizás amorosa viviendo. Entonces, es una pérdida. Entonces, la tanatología es el acompañamiento, es una herramienta para acompañarnos, de los cuales para ser tanatólogo, para ser tanatóloga o para utilizar estas herramientas, yo creo que necesitamos mucho conocimiento psicológico, emotivo, algo que nos haga conocer mucho y leer mucho, porque sí, es muy bonita la palabra, el acompañamiento, el que yo te hable, cómo nos podemos conducir ante una pérdida, porque estas pérdidas en cada uno de nosotros, como somos unos entes únicos en la vida, yo no puedo decir que mi pérdida mía sea la pérdida de los demás. Yo puedo perder un amor y sentir como que, bueno, doy vuelta a la página, pero hay quienes pueden vivir ese duelo durante toda su vida. Yo he conocido personas que terminaron con el novio y jamás se casaron porque lo amaron eternamente, ¿sí? Entonces, esto es como este ejemplo, a mí me lleva a pensar qué tan importante es la tanatología o qué tan respetuosa la tenemos que tomar para que podamos aplicarla. Pero primero tenemos que conocer esas herramientas, luego saber cómo aplicarlas, pero a la par también conocer más de las personas, porque no es fácil decir todos somos iguales, todas las mujeres somos iguales, todos los hombres son iguales. No es cierto. Para empezar, tenemos físicos diferentes, tenemos formas de pensar diferentes, que aun cuando estemos en una máquina como esta, nos permite ver esas diferencias porque nos escuchamos el tono de la voz, la forma tan pausada o las connotaciones que le ponemos. Y esto es lo más importante justamente para entender el dolor de cada una de las personas, y que de ahí debemos de partir para entonces poder hacer el acompañamiento. Pero en lo personal, yo creo que la tanatología, bueno, aquí dice el curso, dice, la conferencia dice tanatopaliativo, o sea, realmente puedo entender que va a ser una especie, que me van a dar ahora, o me van a explicar ahora unas herramientas que de forma paliativa puedo ayudar a cómo poder, primeramente puedo hacerlo conmigo. ¿Cómo me puedo ayudar yo misma? Me va a ayudar bastante el que yo escuché hoy. Si yo puedo entender y comprender y lo puedo practicar y veo que da resultado, entonces me puedo especializar más y profesionalizar más. Porque esto de la tanatología no es cualquier cosa. Le tengo mucho respeto a la palabra. Sin embargo, ahora mismo yo creo que vamos a entender la forma paliativa en que podemos, como que ese acompañamiento o compartir ese dolor de alguien más que no es nosotros o nosotros mismos, pues sea para que subsanemos un poco ese dolor. Pero no vamos a terminar ese dolor. Me queda claro que no se puede terminar. Sería un proceso muy largo, un proceso muy profundo, un proceso muy complejo, pero realmente yo así lo veo y esa es mi aportación, doctor, y gracias por darme la palabra. Muchas gracias, Rosario. Aquí es sumamente muy importante recalcar que nos estamos enfocando más a lo que viene siendo el acompañamiento
tanatológico, como lo acaba de decir usted, Rosario, ¿qué cuidados se le van a brindar precisamente al paciente terminal en la parte paliativa? Paliar quiere decir minimizar todos aquellos síntomas que van a entorpecer una muerte digna en el paciente terminal, principalmente el dolor y aquellos otros signos y síntomas que se presentan al final de la vida. Yo, como persona que estoy conviviendo con un paciente terminal, ¿qué es lo que puedo hacer en casa? ¿Cuáles cuidados puedo yo hacer inclusive en un área hospitalaria, como familiar, como cuidador primario del paciente que está a punto de morir, que está a punto precisamente de trascender? Entonces, el objetivo precisamente de esta charla es de que ustedes conozcan el acompañamiento tanatopaliativo, paliar todos aquellos signos y síntomas que se van a presentar en el paciente al final de la vida, y también el acompañamiento tanatológico, que es sumamente muy importante para acompañarlo al buen morir, ¿sí? Probablemente ahorita con el transcurso de la ponencia se disipen algunas dudas en las cuales me gustaría que ustedes preguntaran y pues vamos a trabajar en ello, ¿sí? Bueno, para poder disipar algunas dudas, vamos a analizar este caso clínico en el cual vamos a entender y vamos a disipar algunas dudas. Se trata de paciente femenina de 57 años de edad, viuda, desde hace 7 años. Tiene 2 hijos casados que viven en el extranjero. Actualmente vive con una hermana que nunca se casó. Se le diagnosticó cáncer de mama hace 3 años. Refiere que el médico fue muy cruel al decirle su estado de salud. Mala evolución, pues actualmente se encuentra en fase terminal, con metástasis a cerebro, depende de opioides para minimizar su dolor. Fue dada de alta del hospital por máxima beneficencia y actualmente se encuentra en casa. Tiene un gato y un perro, los cuales son parte de su vida. Cuenta con carta de voluntad anticipada, está con periodos de conciencia, donde externa la necesidad de ver a sus hijos para dejar encargos. Se siente culpable por la muerte de su esposo, pues refiere que ella decidió se fuera solo. ¿Quién me puede leer lo último, por favor? Porque aparece aquí una barra que no me lo permite. Connie, termine de leer. Sí, dice, se fuera solo a un poblado y no lo acompañó donde falleció en trayecto por accidente automovilístico. Ok, ahí vemos precisamente una culpa, ¿verdad? Ajá. Vamos a analizar precisamente el caso. Primeramente es una mujer viuda en el cual no se llevó un duelo del esposo, ¿sí? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Por qué está su madre viviendo con su hermana? Entonces, todas esas cosas precisamente nosotros como tanatólogos, como paliativistas, debemos de investigar. ¿Para qué? Pues precisamente para encaminarla a un buen morir, ¿sí? ¿Habrá influido en su enfermedad la manera de haber recibido la mala noticia para afrontar su enfermedad? ¿Qué dice el caso clínico? ¿Cómo se le informó a través del médico? Dice que se le informó de una manera sumamente muy drástica, lo recibió de esa manera, ¿no? Le impactó. En realidad, el médico tomó el tiempo necesario en un lugar de paz, de tranquilidad, fue empático al momento de darle la mala noticia a esta persona. Creo que no, ¿verdad? Entonces, todo eso va a contribuir en cierta manera para que el paciente vaya a tener un duelo complicado, un duelo en el cual la resiliencia esté por los suelos, debido precisamente desde que el momento que se diagnosticó al paciente en una fase terminal, desde ese momento no fue empático la persona que se le dio. Entonces, en este curso vamos a aprender precisamente cómo vamos a abordar al paciente, cómo vamos a darle las malas noticias en un momento dado para que esto no vaya a tener una complicación en lo sucesivo y que vaya aceptando precisamente el proceso de la enfermedad.
porque sabemos que por sí solo la pérdida de la salud es considerado precisamente como un duelo, ¿sí? Entonces, todo va a depender de yo como tanatólogo, de yo como médico, de yo como personal de salud, le dé ese diagnóstico de una enfermedad desalentadora para que el paciente precisamente procese su enfermedad, ¿verdad? Dice el manejo del dolor. ¿Cómo ha estado manejando su dolor? Dice que aquí se está manejando a base de opioides. Pero ¿quién los está precisamente vigilando? Dice, fue dado de alta por máxima beneficencia para el hospital. Son pacientes que desgraciadamente ya no se les puede hacer mucho desde el punto de vista médico, ¿sí? Porque lo que está más próximo es precisamente la muerte, ¿sí? Y por máxima beneficencia se da de alta al paciente para que el paciente muera dentro de casa, ¿sí? Si en un momento dado este paciente no firmó una carta de voluntad anticipada o no decidió precisamente él una alta voluntaria, precisamente porque el médico ya le explicó que ya no hay tratamientos curativos, sino solamente tratamientos paliativos, y esos tratamientos paliativos, manejos paliativos, se le van a brindar no solamente en el hospital, sino precisamente en casa, ¿sí? Bajo una vigilancia precisamente del dolor. Porque el paciente en fase terminal, hablando desde el punto de vista de diagnóstico de enfermedades terminales con dolor, un ejemplo, pacientes con cáncer, pues el principal síntoma que es sumamente muy preocupante e intenso, es el dolor. ¿Cómo se está manejando el dolor? Dice que se le están administrando opioides. Pero ¿quién se los administra? ¿Hay alguna persona preparada dentro de la familia para administrárselo? ¿Trae alguna bombita de infusión para que cada vez que el cuerpo necesite morfina o algún opioide que se le esté administrando lo esté absorbiendo? Entonces, todas esas cosas nosotros como tanatólogos, en el caso de los que nos dedicamos un poquito más encaminado a los cuidados paliativos, debemos de investigar. ¿Para qué? Para que la evolución de la enfermedad vaya a su ritmo hasta que suceda lo que viene siendo la muerte. Pero brindarle precisamente una muerte digna y que los últimos días de su muerte sean vividos con calidad, con una calidad humana, y eso va a depender precisamente de nosotros y del entorno familiar, ¿sí? Dice máxima beneficencia, hospital o casa. Ha existido siempre este dilema, ¿verdad? A mí, ¿dónde me gustaría en realidad morir? ¿Cómo me gustaría pasar los últimos días? ¿En un hospital? ¿En un lugar de sufrimiento, de intranquilidad? ¿En mi casa, en el cual estaría rodeado precisamente de todas aquellas personas que amo, inclusive de mis mascotas, ¿sí? Gozar probablemente de unas plantas que me encantan, tenerlas en casa, ¿sí? Tener algunos colores, algunas fotografías para poderme yo despedir, para estar en paz y con tranquilidad en los últimos momentos de mi vida, en el proceso de la agonía, ¿sí? Se respetó el principio bioético de autonomía del paciente, en este caso. ¿Qué quería precisamente? Vamos a investigar qué quieres tú para el final de tu vida. Hoy en día sigue siendo un tabú hablar acerca de la muerte. A veces nos sentamos con la familia y empezamos a platicar, hijos, a mí me gustaría que el día que yo muera hagan, no, cállate, no digas eso. ¿Y qué es lo que pasa? El tema de la muerte, precisamente, pues no se llevó a cabo, ¿verdad? Y esa es la causa por la cual no se dejó, digamos, un testamento del día de que yo muera, de que se respete, qué es lo que quiero yo al final de la vida, ¿sí? Entonces, en un momento dado, una carta de voluntad anticipada que desgraciadamente aquí en el estado de Jalisco todavía no está legalizada, se está trabajando, ¿sí? Algunos estados ya la legalizaron la voluntad anticipada, pero si yo en un momento dado en vida quiero hacer una carta de voluntad anticipada, me tengo que acercar con un notario público
para que yo externe en realidad qué es lo que quiero en mis últimos días de vida si en un momento dado llego a presentar una enfermedad terminal. No más atenciones invasivas, cirugías, colocaciones, no sé, de sondas, de respiradores, etcétera, etcétera, que a fin de cuentas me van a llevar a la muerte. No reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Desgraciadamente a nosotros como médicos, creo que por aquí algunos médicos nos enseñan desde un principio a ser médicos distanásicos. ¿Qué quiere decir distanásico? Que nos enseñan que mientras que haya vida, va a haber la posibilidad de que el paciente se recupere, entre comillas, ¿sí? Y la causa por la cual nosotros nos hacemos un encarcelamiento terapéutico con el paciente que ya está precisamente al final de la vida. Yo cuando acudo con algún paciente como tanatólogo o como paliativista, yo les pregunto, ¿qué quieres tú para ti si tú te vieras reflejado en los zapatos de tu familia? ¿Qué quisieras en este momento? ¿Quisieras que te colocara una sonda para alimentación artificial? ¿Quisieras que te mandara al hospital para que te pusieran un respirador? ¿Quisieras que te pusieran, no sé, X aparatos? ¿Sí? Sabiendo que de antemano que lo único que vamos a hacer con esos tratamientos o manejos invasivos va a ser prolongar algunos días más su vida y el paciente va a morir, a fin de cuentas. Vamos a aprovechar esos últimos momentos del paciente terminal a llevarlo a un buen morir, acompañarlo. Lo vamos a acompañar toda la familia, vamos a acompañarlo inclusive hasta sus mascotas, van a acompañarlo sus pertenencias y vamos a aprovechar ese momento de la agonía cuando ya se presentan los signos y síntomas premortem, que lo vamos a ver en ese curso, estar precisamente al pendiente para ayudarlo a la trascendencia, ¿sí? Para despedirnos, para hacer cierre de ciclos y ese momento tan maravilloso como es el nacimiento, lo vamos a aprovechar y lo vamos a vivir con nuestro familiar que está en el proceso de la trascendencia, que así como el día que nació, la mamá se alegró, la mamá sonrió. En ese momento nosotros también debemos de despedirlo con paz y con mucha tranquilidad, porque él dejó un legado, él dejó un recuerdo, él dejó una justificación ante la vida por el paso ante este mundo terrenal. Entonces, ese es el objetivo precisamente de los cuidados tanatopaliativos, el acompañamiento no solamente tanatológico, sino el acompañamiento paliativo. Si el paciente está tosiendo, está expectorando muchas flemas, vamos a aprender para hacer esos cuidados paliativos dentro de la casa, ¿sí? Vamos a aspirar las flemas. Suena fácil, pero a veces no es fácil porque tenemos que ser instruidos cómo vamos a hacer esa aspiración de flemas. Si el paciente es un paciente que constantemente está sangrando, ¿qué vamos a hacer para minimizar ese impacto? Vamos a cambiar las sábanas por colores oscuros, que no sean colores blancos, para que el paciente no se impacte porque está vomitando, que no se altere, que no se angustie, ¿sí? Y todas esas cosas que están sucediendo, nosotros vamos a encargarnos de paliarlas. El paciente empieza a tener resequedad oral, resequedad en su boca, empieza a presentar aftas, empieza a presentar algodoncillo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hidratar? ¿Qué medicamentos le puedo hacer? ¿Qué limpieza en la cavidad oral para que pueda precisamente comer? Cuando el paciente ya se negó a comer, los familiares es lo que les preocupa, ya no quiere comer, ¿sí? Pero desgraciadamente cuando nosotros conocemos de cuidados paliativos y cuando se le informa al familiar, esto es lo que va a suceder de la evolución de la enfermedad, va a llegar un momento que el reflejo de deglución se va a abolir, va a estar ausente, ya no va a poder tragar
y vamos a evitar precisamente darle alimentos, porque si les damos alimentos, lo que vamos a hacer es que vamos a procesar su muerte a través de lo que viene siendo una broncoaspiración, porque los líquidos van a quedar atrapados en faringe debido a que no los puede pasar a través de la deglución, y los líquidos se van a ir al pulmón y van a provocar precisamente una muerte, que en esto, pues ya en un momento dado hasta se puede considerar como como un evento de suicidio asistido. De ahí precisamente la importancia que debemos de saber qué cuidados paliativos son los que vamos a brindarles al paciente terminal. El principio bioético, hay algunos principios, pero el fundamental precisamente es el principio de la autonomía. ¿Cuál es mi derecho? Precisamente solamente por ser un ser humano. El que se me respete todas aquellas decisiones que en un momento dado yo conscientemente estoy decidiendo qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero al final de mi vida, ¿sí? Y si lo podemos dejar a través de una carta de voluntad anticipada, que esperemos que ya muy pronto se legalice aquí en nuestro estado de Jalisco, entonces que nosotros nos demos la oportunidad precisamente de dejar una carta de voluntad anticipada en este momento que estamos sanos, y no digamos cuando ya se nos haya diagnosticado una enfermedad terminal. Vamos a aprender la diferencia de un paciente terminal a un paciente en fase terminal, que es sumamente muy diferente, ¿sí? Las mascotas, dice, factores protectores. ¿Ustedes creen que el tener mascotas en el hecho de su muerte va a ser un factor protector para el paciente que está en el proceso de la agonía? ¿Quién me puede contestar? Por ahí veo a la psicóloga Dulce. Su micrófono. Perdón, ¿ya me escucho? Sí, claro que sí. Ok, bueno, considero, yo he tratado pacientes, en este caso que tienen mascotas, y veo que ha sido de mucha importancia para la persona porque les da seguridad, les da el acompañamiento que muchas veces ni el mismo familiar lo hace. Yo ahorita estoy ya desde hace un buen tiempo en el tema de prevención del suicidio. Ahorita estoy por salir mañana a un lugar que se llama Centla, yo soy de Veracruz, a ver a una persona que se suicidó y salió en la mañana con su perrita y se fue con él, se fueron al campo, el señor pues jornalero, ¿no? Entonces lo anduvieron buscando con drones, la policía, etcétera, etcétera, hasta que lo encontraron. Lo encontraron ya, pues, colgado de un árbol, pero su perrita no dejaba que nadie se acercara. Lo estaba cuidando. Hasta que ya llegaron los hijos del señor y lograron quitarla, pero ella no quería dejarlo. Entonces, creo que hoy en día, sobre todo si nos vamos un poquito a lo que ha ocurrido con la pandemia, que las personas recurrieron más al acompañamiento de las mascotas, ¿no? Inclusive hoy en día, pues he visto luego en la calle que adultos mayores salen con sus perritos a caminar y ahí andan con ellos. Entonces, yo considero que es un gran apoyo, sobre todo para la persona esta, sobre todo lo que yo soy animalista, ¿no? Entonces, yo que soy animalista, sé que ellos van a acompañar, ellos van a abrir ese puente o ese arco del arco iris que mucho se hace. Entonces, yo hablo, por supuesto, de mi experiencia que he tenido con enfermos terminales, ¿no? Y que tienen mascotas. Entonces, inclusive, muchos de ellos quieren que sus mascotas los duerman antes de que ellos se vayan, porque ahora sí su preocupación es quién los va a cuidar, con quién se van a quedar, si realmente les van a dar ese cuidado que esa persona les está dando, ¿no? Entonces, pues ahí también entra el tanatólogo, pues hablarles, ¿no?
porque pues también sabemos que existe el duelo de mascotas, ¿no? Que hoy en día pues son muy importantes, sobre todo para una persona que ya está en una fase terminal. Pues ya, ese es mi punto de vista. Así es, muchas gracias, Dulce. Efectivamente, lo que viene siendo la mascota lo vamos a ver como una parte protectora para el paciente terminal. ¿Qué es lo que pasa? Hizo un vínculo afectivo, es parte, dice el caso clínico, es parte de su vida, las mascotas, ¿sí? Entonces, mi necesidad al momento de la muerte es despedirme, dejar encargos, ¿sí? Amo tanto a mis mascotas que yo necesito para poder trascender, escuchar quién se va a quedar con ellos. No hay que promocionar lo que viene siendo la eutanasia en el animalito, ¿sí? Sino simplemente vamos a tratar de forjar algunos compromisos con la familia para que esos animalitos sigan precisamente siendo bien tratados, ¿sí? Y que se responsabilicen y que lo escuchen de la persona que se va a responsabilizar de esos animales, ¿sí? Hoy en día la mascota se utiliza inclusive como parte terapéutica para los pacientes terminales, para los pacientes que viven con cáncer, para los pacientes ahora que estuvo la pandemia de COVID, se metía una mascota a lo que vienen siendo las habitaciones de los pacientes como una manera terapéutica para que el paciente mejorara. Y se hicieron algunos estudios precisamente con excelentes resultados y hoy en día se utiliza como terapéutico la mascota, en este caso más específicamente el perrito. Y vemos muchos casos, lo que viene siendo la equinoterapia, el nado con delfines, los perritos chihuahuas, que inclusive como médico se los he recomendado a los pacientes asmáticos, a los niños, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones que han beneficiado, pues es obvio que yo al momento de que yo muera, yo voy a querer morir acompañado con la presencia de mis mascotas. Y si yo muero precisamente en el hospital, yo me voy a abstener precisamente de hacer ese cierre de ciclos. Voy a evitar despedirme de mis mascotas porque me lo van a restringir ahí en el hospital, ¿sí? Por ahí vi que levantó la mano Viviana, perdón. Hola, buenas tardes. Buenas No, pues, tardes. sin duda sería lo mismo que comenta, el acompañamiento con la mascota, porque es un vínculo que descriptible en cuanto a afectividad, incluso cuando la situación es a la inversa, cuando el que está a instantes de morir es la mascota, muchas veces no puede trascender porque está su dueño, porque está ahí su persona que lo ha cuidado, entonces hasta que ya se hace esa separación, la mascota se va, la mascota se utiliza, pero sí, sin duda es un vínculo sumamente fuerte. Así es, un vínculo, pues a veces hacen más fuerte un vínculo afectivo con una mascota que con la propia familia, ¿verdad? Y a veces nosotros como familia o como sociedad, que no es el tema, desautorizamos precisamente ese tipo de actitudes o ese tipo de duelos, precisamente, ¿no? Porque maximizan más el vínculo o la muerte de la mascota que de la propia familia. Pero bueno, ese es otro tema. Juan Mario, adelante, Juan Mario, con tu comentario. Gracias. Yo soy médico y estoy en Jalapa, Veracruz. He sido médico ya jubilado de varias instituciones, de la universidad y del Seguro Social. Sin embargo, a través de mi experiencia y viendo la etapa de la tanatología aplicada a la profesión, pues me ha tocado participar y además he tomado algunos talleres y cursos. Entonces, considero que una de las situaciones que vi, me llamó mucho la atención la imagen del inicio de la presentación, donde vemos un paciente en una cama de hospital rodeado de gentes extrañas, como si fuera una escena de un espectáculo, y eso es lo más doloroso, lo más triste. La tanatología no es estar esperando a ver morir, sino es el acompañamiento,
es el apoyo, es la idea de que debemos apoyar y acompañar en sus necesidades a nuestros pacientes en esas etapas terminales. He tenido la experiencia de vivir estas etapas en diferentes familiares, porque pues tanto padres como tíos, tías, me ha tocado acompañar en momentos terminales. Y también estoy de acuerdo en que uno de los problemas más importantes es el famoso ensañamiento terapéutico, que le llamamos así en medicina, cuando se recurre a los eventos de hacer el máximo esfuerzo para supuestamente mantener una vida, cuando estamos obligados desde la parte médica a insistir y en reanimar y reforzar y hacer todos los recursos terapéuticos en beneficio de qué. Estamos a veces exagerando, sin embargo, nuestra Lex Artis nos dice que tenemos que tener toda la disponibilidad para cuidar al paciente porque somos médicos para esto y debemos salvar la vida. Cuando estamos en una situación en la cual es inevitable ese desenlace. Ahora, el acompañamiento con las mascotas y con todo esto, no hay mejor lugar que estar en una casa, en un hogar, asistido y acompañado. Sabemos que en el hospital lo primero que hacen es decir, sálgase todo mundo, aquí no puede entrar, tiene usted que entrar 5 minutos y se retira y solamente pasa uno y en las horas de visita, si no, no puede pasar nadie. ¿Qué le pasa a la persona? Se muere solo, se muere aislado, rodeado de gentes extrañas y sin ninguna posibilidad de que alguien que sea su ser más querido esté por lo menos para darle la mano y decirle adiós. Entonces creo que esa es una muy buena parte que debemos de tomar en cuenta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena su participación y su comentario. Dice, carta de voluntad anticipada, ¿cuál es el objetivo? Ya platicamos acerca de lo que viene siendo este documento, que es un documento legal ante un notario público, en el cual pues voy a reforzar lo que viene siendo el principio bioético de la autonomía, de lo que yo quisiera que se me hiciera y que no se me hiciera ante una situación de terminalidad. ¿Sale? ¿A qué se refiere con dejar encargos en sus hijos? Pues son precisamente algunas de las preocupaciones que no solamente en este caso clínico, sino que en muchas personas que están en una fase terminal les preocupa. Nosotros como tanatólogos, como paliativistas, nos vamos a acercar al paciente y vamos a hacer esta pregunta mágica, si yo le llamo una pregunta mágica y tan maravillosa, en el cual voy a resolver hasta un 90% de sus preocupaciones para que el paciente se pueda ir en paz. ¿Qué es lo que te preocupa en este momento a ti? No qué es lo que te duele, qué es lo que te preocupa, ¿sí? Y empiezan a platicar. Es que yo tengo 2 hijos, me duele porque yo ya estoy en una terminalidad, ya me voy a morir. Me gustaría verlos, me encantaría decirles, etcétera, etcétera, etcétera. Si no están las posibilidades, porque probablemente el hijo vive en otro país, yo voy a propiciar ese cierre de ciclos, ¿sí? A través de una videollamada, a través de una llamada telefónica, de cualquier medio que sea necesario, porque es la necesidad de mi paciente que necesita escuchar que él va a estar bien y yo, que voy a morir, me voy a ir con paz y con tranquilidad porque mis hijos me están diciendo que van a estar bien ahora con la partida. Si existe la posibilidad de que físicamente podemos llevar a esa persona, a pesar de que hay
probablemente alguna situación de perdón, hablar con ese familiar y hacerle ver que son los últimos momentos, que no lo haga por él, que lo haga por la persona que va a trascender y también, ¿por qué no por él? Por la culpa que posteriormente se va a ver reflejada ante un duelo patológico, un duelo crónico, un duelo desbordado precisamente porque no se dio la oportunidad de decirle, te perdono madre, te perdono padre, te perdono hermano, vete tranquilo, que yo voy a estar tranquilo. Y cuando no lo hacen, cuando no se dan la oportunidad, el paciente, el familiar, se va con mucho pesimismo, se va muy intranquilo, con mucho dolor, con mucha tristeza, y las personas que nos quedamos aquí, que no nos dimos la oportunidad de perdonar, nuestra vida, si es que se llama vida, pues ya va a ser una vida con mucha culpa, con mucha carga emocional, porque de mí dependió que mi madre, mi abuela, mi vecino, mi amigo, quien sea, esa persona no se fue en paz y se fue con tranquilidad a su trascendencia. Entonces, es una responsabilidad precisamente enorme el llamarnos precisamente tanatólogos, el llamarnos paliativistas, ¿sí? Porque pues la tenemos que hacer precisamente de mediadores, tenemos que escudriñar, imaginemos que es como un puño de paja en el cual se nos pierde una aguja, tenemos que encontrar la aguja para poder precisamente iniciar todo ese proceso que le aqueja al paciente que está en una terminalidad, ¿sí? ¿Quién me puede leer la siguiente? ¿Y la culpa qué? A ver, Dulce. Aquí el En de... en la diapositiva dice, ¿y la culpa qué? Es que me aparece una franja, no sé por qué en la parte de abajo y no la he podido eliminar. Dice, ¿y la culpa qué? Después cierre de ciclos para morir en paz. Ah, lo que les comentaba, ¿verdad? Viene la culpa. Entonces tenemos que hacer precisamente los cierres de ciclos, el despedirnos, el pedir perdón o que aquella persona, si es su necesidad de pedirme perdón, yo debo de perdonarla precisamente para estar en paz y cerrar esos ciclos ante la vida. Entonces, esto es lo que les preocupa mucho a los pacientes. Rápidamente, yo cuando empecé a hacer mis pininos en la tanatología, a mí me hablan por teléfono de un paciente terminal que lo habían dado de alta por máxima beneficencia a su casa y me dice la señora, doctor, fíjese que mi esposo está vomitando sangre y yo tengo mucho miedo. Me dijeron que ya no lo moviera, pero ¿qué hago? El señor tenía cáncer gástrico, ya estaba en fase terminal y pues yo ahí voy como médico, no como tanatólogo, porque apenas estaba, creo que llevaba el tercer módulo de mi primer diplomado. Entonces, cuando yo llego, veo que el paciente está vomitando, lo empiezo a atender, corrijo el sangrado, bla, bla, bla. Y había algo que a mí no me cuadraba. En ese momento yo vi en muy malas condiciones generales el paciente y yo les dije, probablemente ya no sale esta noche. Así que es sumamente muy importante que si hay familiares fuera, los llamen para que estén precisamente con él. O sea, yo no dije que de despedidas y todo eso, porque les vuelvo a repetir, apenas estaba haciendo mis pininos con 3 módulos de un diplomado. Entonces, pues ya yo me vine y le dije cualquier cosa, inclusive me puse a su servicio para lo que viene siendo levantar el certificado de función, porque yo vi más allá de la atención, que lo que se venía era la muerte inminente en pocas horas. Y pues resulta que pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días y como el cuarto día me habla por teléfono nuevamente la señora. Cuando veo que es la señora, yo pensé que probablemente me estaba hablando para informarme que ya había fallecido y disculparse porque no me había hablado para el certificado. Algo así pasó por mi mente, ¿no? Pues cuál va siendo mi sorpresa, que me dice que su esposo seguía vivo
y que estaba muy insuficiente para respirar, bla, bla, o sea, cuestiones de médicas, ¿no? Que si podía volver a irlo a ver, y yo dije, Dios mío, qué bueno que todavía me tiene fe, ¿no? Porque en realidad, pues, hice un pronóstico que no fue cierto. Pues ahí voy, con mucha vergüenza, con mucha pena, porque el paciente no falleció, pasaron 4 días de mi visita y el paciente no fallecía. Cuando yo llego y veo al paciente nuevamente muy, muy deteriorado, yo no entendía por qué el paciente no se iba. Entonces yo me acerco con el paciente hablaba sumamente muy, muy despacito, nunca perdió la conciencia. Y me le acerco y le hago esa pregunta, de ahí que yo empecé precisamente a llamarla como la pregunta mágica, la pregunta maravillosa. Y le pregunté, antes de eso yo dije, creo que aquí es el momento de aplicar un poquito lo de la tanatología, a ver qué tan efectiva es, ¿sí? Me le acerco y le pregunto, oiga, don Miguel, me acuerdo, jamás se me va a olvidar el nombre del paciente, ¿qué es lo que le preocupa a usted aquí en esta vida? ¿Por qué no se puede ir a descansar? A lo cual él me contesta y me dice que hace algunos años él vendió unas tierras y que las tierras no fueron pagadas por el que él se las compró y que en ese momento él no tenía absolutamente nada de dinero para dejarle a sus hijos. Esa era su preocupación, no dejar una parte como herencia a sus hijos para poderse ir en paz. Yo ya lo escuché, volví a juntar otra vez la familia y al hijo mayor le hice una pregunta, ¿conoces? No recuerdo el nombre de la persona que le vendió las tierras, a lo cual me contestó él, sí, es una persona que mi padre le vendió las tierras y nunca se las pagó. Efectivamente, eso fue lo que me dijo. A veces hay mentiras piadosas, le comenté. Te le vas a acercar a él y le vas a decir que debido a su estado de salud, él se enteró que estaba sumamente muy mal y que las tierras te las pagó y que el dinero lo tienes en el banco, que ya ese dinero ya lo tienes en tu poder. El hijo medio incrédulo, pues lo hizo, se le acercó y le dijo pues que, papá, ¿te acuerdas de fulano? Pues fíjate que le platiqué que estabas enfermo, bla, bla, bla. Y pues me pagó dinero por las tierras, se conmovió y el dinerito lo tengo en el banco. En cuanto le dijo eso, refiere, porque yo en ese momento no estuve presente porque consideré que era un momento muy privado para ellos, refiere el hijo que inmediatamente sonrió, ¿sí? Y al momento de sonreír le empezó a decir cuánto fue en lo que las vendiste. Le dijo la cantidad y él a su manera empezó a repartir tanto para mi hija Julana, para el hijo, bla, 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 bla. Ok, papá, yo me encargo de repartirles el dinero a mis hermanos. Esa misma noche, el paciente falleció. ¿A qué estaba aferrado? Precisamente ante esta vida. No me quiero ir sin cerrar un ciclo. Me preocupa demasiado no dejarles un peso a mis hijos y es la causa por la cual yo no estoy preparado para mi partida, a pesar de que soy un paciente terminal, a pesar de que traigo una dificultad respiratoria inmensa, a pesar que ya traigo una anemia, yo creo que ya ni sangre traía el pobre hombre, etcétera, etcétera, estaba precisamente aún con vida. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia precisamente del cierre de ciclos. ¿Qué te aferra a esta vida? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Cómo puedo, en un momento dado, yo llevar a cabo todas aquellas acciones que te van a permitir descansar y estar en paz? Voy a escudriñar, escudriñar. Yo no solamente voy a ir al acompañamiento a través de brindarle una terapia tanatológica. Voy a platicar con él, por eso se llama acompañamiento. A veces llevamos un protocolo
de terapias. Terapia número 1. Voy a decirle, hacerle una técnica de relajación, bla, 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 bla. Señora, ya terminé la terapia, nos vemos, bye, 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 bye. ¿Sí? Y eso en realidad no es ser tanatólogo. Discúlpenme, pero no es ser tanatólogo, porque el paciente lo que necesita es el acompañamiento. Escúchame, porque yo ya me voy a morir. Ayúdame a cerrar todos aquellos ciclos que me van a permitir en un momento dado morir en paz. Y la única persona con la cual yo hice ese vínculo de confianza, con la cual yo puedo decir mi sentir, eres tú. Los diplomados que he llevado acerca de cuidados paliativos, de técnicas tanatológicas y cuidados paliativos, yo les digo, es una gran responsabilidad. El tanatólogo debe de estar con su celular encendido las 24 horas, porque no sabemos en un momento dado si estamos brindando un acompañamiento tanato, quizás tanato paliativo, a las 3 de la mañana. Esas palabras que yo puedo decirle van a determinar cómo se vaya en ese momento de su transición. Yo necesito que esté presente aquí Dulce, mi tanatóloga. Yo necesito que esté presente Juan, que esté presente Viviana, porque con él o con ella me siento en paz y me siento con mucha tranquilidad. Y necesito que me acompañe a mi trascendencia. ¿Y qué es lo que pasa? De repente a las 3 de la mañana le hablan a Dulce. Dulce ve su celular que está insistiendo. Ah, es Juanito. Ay, mañana voy a verlo, a ver qué es lo que quería. Y oh, sorpresa, que al amanecer se entera que Juanito ya murió. Y lo más triste, cuando nos enteramos a través de los familiares, que Juanito estaba muy insistente que quería ver a Dulce. ¿Para qué la quería ver? Pues precisamente para hacer su cierre de ciclos y para que la ayudara a lo que viene siendo la trascendencia. No me siento capacitado porque a veces creemos que la tanatología es brindar una terapia de duelo en un consultorio y no es así. Es brindar un acompañamiento en un paciente terminal, en un paciente caquético, en un paciente con desnutrición, con anemia, que va a estar vomitando, sangre, que va a estarse quejando de dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi necesidad, aparte de la necesidad física, que la va a paliar el médico, tengo una necesidad de un dolor emocional. Necesito el acompañamiento de una persona para que mitigue este dolor emocional que yo traigo, porque estoy asustado o asustada, porque tengo mucho temor para morir y necesito que alguien me dé esa paz, me dé esa tranquilidad para yo estar preparado y poder decir como la canción, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Y voy a recibir mi amiga, la muerte, porque es parte de la vida, con mucha paz y con mucha tranquilidad. Que así como nací, a alguien le provocó sumamente mucha felicidad, yo debo de ver el momento de mi trascendencia, quizás no con alegría, sino simplemente con esa paz y con esa tranquilidad que yo ya estoy preparado para mi partida. Y les dejo, para cerrar esta diapositiva, una pregunta que no quiero que me la contesten. ¿Y tú ya estás preparado para tu partida? ¿Ya tienes lista tu maleta para partir? Si en este momento te tendrías que ir, ¿ya estás preparado para trascender? Todas esas cosas son las que vamos a aprender precisamente en el curso de cuidados tanatopaliativos, el cual se va a llevar en estos días. Y pues vamos a seguir. Les comentaba hace ratito el dilema de morir en casa o morir en hospital. Por ahí el doctor, su comentario muy acertado y muy nutritivo, nos hacía mucho hincapié y nosotros como tanatólogos y como paliativistas debemos de promover la muerte
en lo que viene siendo la casa. ¿Por qué la casa? Porque es un lugar de confort para el paciente. Es donde yo crecí, donde yo viví, donde quizás tuve mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos recuerdos, muchas cosas que me van a dar esa paz y esa tranquilidad en los últimos momentos de mi vida, ¿sí? Ya me dieron de alta por máxima beneficencia porque me dijeron que ya no se pueden hacer nada y más si ya firmé una carta de voluntad anticipada. ¿Qué estoy haciendo en un hospital? Mejor tengo que irme a mi casa a morir en paz y a morir con tranquilidad. Me súper encanta el color verde. Píntenle la casa, el cuarto de verde. Me encantan las plantas, pónganle plantas. Que los perros no se pueden subir a la cama porque era una regla. Hoy déjenlos subir, no les va a pasar absolutamente nada. ¿Qué más les puede pasar si ya lo que se va a presentar precisamente es la muerte? Vamos a trabajar con las necesidades que el paciente en ese momento está demandando. Ahorita le doy la palabra a Dulce. Vamos a hacer el cierre de ciclos y despedidas de todos los miembros. Por ahí decía el doctor, restringen. Y efectivamente, ¿verdad? A veces la mamá se muere porque tenía un chiquitín, ahí algún adolescente que no cumplía la edad para poder ingresar al hospital. Y cuando ya hacen el trámite a través de trabajo social, etcétera, 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 ya cuando llega, la mamá ya falleció. Ya no se pudo despedir la mamá del hijo. ¿Y cómo se queda el hijo? ¿Y cómo se fue la mamá precisamente? ¿Sí? De ahí que nosotros también como médicos no debemos de ensañarnos de hacer un encarcelamiento terapéutico, ¿sí? Porque a fin de cuentas sabemos que ya todo lo que yo haga va a tener una limitante, ya no lo va a sanar, ya no lo va a curar. Lo único que voy a hacer es prolongar sus días, pero ya no es vivir, es sobrevivir porque no le estoy dando una calidad de vida en sus últimos momentos, ¿sí? Vamos a brindarle el amor y todos los cuidados que la persona terminal necesita. Me voy a acercar en el momento de su agonía, voy a tomarle los brazos, voy a tomarle la frente, ¿sí? Y le voy a decir, mamá, puedes irte en paz, yo voy a estar en paz, me va a doler que te vayas, pero si tu preocupación es porque nos vas a dejar con llanto, con tristeza y que no vamos a estar con tranquilidad, quiero decirte que te permito para que trasciendas, para que te vayas, ¿sí? Con la palabra precisamente no un adiós, sino hasta pronto, para que tenga la convicción precisamente del paciente que va a trascender, que algún día nos vamos a volver a reencontrar. Promesas de Elizabeth Kubler-Ross desde la parte científica y algunos otros tanatólogos que le precedieron a ellas, pero hablando de la tanatología moderna, ella nos hace esa promesa a través de sus legados, de sus escritos que dejó precisamente con el acompañamiento de los pacientes moribundos, de los pacientes terminales, y al momento de que morían. Y a diferencia de lo que es el hospital, ¿qué pasa en el hospital? El hospital es un lugar de angustia y demasiado miedo, porque decía el doctor hace ratito, ¿sí? La diapositiva nos demuestra que está una persona en agonía y hay muchas personas sumamente desconocidas. ¿Por qué no cambiamos esas personas? ¿Por qué no cambiamos esa enfermera que nada que ver me puede servir como enfermera para atender mis necesidades físicas, el médico, el nutriólogo, etcétera, pero yo las voy a cambiar porque ya son mis últimos momentos por la tía, por el hermano, por los perritos, los gatitos, etcétera, 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 los cuales me van a dar una muerte en paz, una muerte digna. Y decía también el doctor, lo pongo como ejemplo, porque nos habló precisamente de esto, muy nutritivo su comentario. En muchas ocasiones se muere solo. Y de repente el paciente empieza a caer en paro, o empieza a tener agitación o algo, o ya presenta signos premortem, inmediatamente el médico saca a quien lo estaba acompañando, ¿sí? Jala el biombo, se muere el paciente, sale el médico, lo siento, ya falleció tu familia.
Y de ahí que nosotros debemos de trabajar a que los cuidados paliativos, inclusive las atenciones tanatológicas, se vayan difundiendo cada vez más, porque estamos en pañales en la tanatología, estamos en pañales en cuidados paliativos. Creemos que el paciente terminal, debido a que lo más próximo es la muerte, ya no tiene un derecho de un acompañamiento, de una atención médica, de una enfermera que lo escuche y no tanto que le ponga un medicamento, de un médico que lo escuche y no tanto que le haga una exploración que ya va a ser en vano, porque ya el diagnóstico está ahí. Y el diagnóstico me dijo que lo más pronto que se va a presentar es la muerte. Atención de médicos y personas desconocidas, no contacto familiar, ni menores, ni mascotas, no poder cerrar ciclos. Y con esto yo te hago una pregunta. ¿Y a ti dónde te gustaría morir? ¿Me gustaría morir en el hospital o me gustaría morir en casa? Dulce. En lo que respecta a la familia, me ha tocado casos en los cuales la familia, por miedo, que qué cosa van a hacer con el enfermo, no se lo quieren llevar a casa. Esa es otra de las situaciones que también hay que aprender a cómo manejarlas. En el caso particular, rápidamente, fue de un niño, ahorita me acordé, que el niño se quería ir a morir a su casa, en su cama, con sus juguetes, con su almohada, etcétera, pero los papás no querían llevárselo, tenían mucho miedo de que qué va a suceder cuando el niño falleciera. Entonces ahí es donde entra la labor tanatológica también y psicológica con la familia, ¿no? Casi convencer el por qué el paciente se tiene que ir a casa, a estar en casa. Hay que explicarles porque muchas veces no saben lo que ahorita usted está comentando, que esa necesidad, ese cierre de ciclos, el sentir acompañado, el sentirse que está en su casa, que está en lo suyo, con todo lo que tiene. Eso, lo que a mí me ha tocado enfrentarme más que todo que con el paciente es con la familia, porque he tenido también pacientes que me requieren que yo esté en ese momento. Inclusive tengo que tenerlos agarrados para que me sientan. Y entonces lo que me dicen, no me sueltes, no me dejes, no me sueltes, quédate aquí conmigo. Sí, aquí estoy. Entonces darle esa tranquilidad. Esto por supuesto que se forma con la empatía que se da en la terapia, ¿no? Que son pacientes. En mi caso, yo ya los he visto, a lo mejor desde el momento del diagnóstico, empiezo la terapia con ellos. Entonces se crea un vínculo bastante fuerte, pero el otro vínculo que es la familia es con lo que a veces a mí me topa el que no quieren llevárselos. Inclusive varios pacientes que han muerto en los sanatorios, aunque ellos no quieren, pero la familia no se los quiere llevar. Entonces creo que es una frustración muy grande, en este caso para el moribundo, ¿no? ¿Por qué? Pues no se le está cumpliendo lo que él quiere. ¿Por qué? Porque la familia tiene miedo de preguntar qué cosa es lo que tú quieres. No lo toman en cuenta. Ya parte de todo eso, como dice la bioética, que se ha manejado ahorita, que el paciente va perdiendo su autonomía. Ya no es autónomo, ya deciden por él. El paciente quiere y tú cállate, o no, lo ignoran o se salen con el doctor y ya no se hace realmente lo que el paciente está deseando. Entonces creo que ese es otro punto bien importante. Considero que a veces se toma muy por encimita, pero sí la familia, yo inclusive hasta tomé un diplomado de terapia familiar para ver qué rollo con todo esto, ¿no? Yo cómo lo podía empatar en la tanatología y en la bioética, que es lo que yo hago, ¿no? Pero sí son realmente situaciones bastante difíciles que pues en mi caso yo lo que hago es dar lo mejor de mí, dar lo mejor de mí, acompañar al paciente hasta donde él quiera. Afortunadamente con este niño, los papás accedieron a que se fuera a su casa a morir, pero querían que yo ahí estuviera. Pero yo también no podía estar todos los días ahí.
porque no dice de la tanatología muerte cierta, hora incierta. Entonces yo no sabía cuándo se iba a morir el niño. Trataba yo de estar en contacto con ellos, pero ya casi ya me querían poner una cama al lado del niño, ¿no? Entonces son muchas cosas que uno también, ahora sí, auxilio a mi, en este caso, a mi terapeuta, ¿no? Por todo Dulce, lo que estoy jalando, ¿no? aquí la situación, el miedo de la familia no es tanto de los cierres de ciclo o el aspecto tanatológico. Aquí el miedo es no saber qué hacer ante el proceso de la muerte. Entonces, aquí precisamente entran los cuidados paliativos que no solamente se deben de brindar dentro del hospital. Yo como médico paliativista, mi obligación es decirle cómo va a ir evolucionando la enfermedad, cómo va a morir el paciente y qué es lo que debe de estar haciendo ante una situación que se llegue a presentar en casa. A veces es difícil, lo entiendo y lo comprendo, pero ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros como familiares nos aferramos de que ya nos dijo el doctor, ya no lo muevan, déjelo que se presente la muerte porque se va a presentar. Va a vomitar, va a empezar con algunos sonidos respiratorios, con un ruido en lo que viene siendo la garganta, que después lo vamos a ver para no alargarnos más. Y todos esos signos premortem o síntomas también premortem que me van a estar avisando que ya el paciente va a morir. ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que ya se les dijo lo que tienen que hacer, ¿sí? El paciente se asustan, le hablan a la ambulancia o ellos mismos deciden el traslado al hospital. ¿A qué lo trasladas al hospital? Yo me pregunto, ¿a que muera en el hospital? ¿Por qué no aprovechas ese momento de estar ahí con él o con ella, ¿sí? Ayudándolo a lo que viene siendo su trascendencia, porque es el momento de su agonía, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a aprender. ¿Y qué es lo que pasa? Me lo llevé y al sacarlo a la puerta de mi casa, inmediatamente ahí murió. Una persona que muere en trayecto en vía pública es considerada una muerte legal y por ende se le tiene que hacer una autopsia, se tiene que retener el cuerpo, bla, bla, bla. Hay una serie de situaciones que al rato se andan lamentando. Si es que el doctor me lo dijo, yo no quería que le hicieran autopsia, pues ahora se la van a hacer de ley. Discúlpame, pero así el paciente hubiera tenido insuficiencia renal, no sé, leucemia o algún cáncer terminal. Lo siento, pero se le tiene que hacer autopsia de ley porque la muerte fue en vía pública. Entonces, hay que trabajar precisamente no tanto en las cuestiones tanatológicas, son sumamente muy importantes, pero que se brinden los cuidados paliativos dentro de casa, desde el cambiar el pañal, desde asearlo, desde el control de los vómitos, de estar administrando, no sé, algunos medicamentos quizás orales, de estar al pendiente de todo lo que el paciente vaya necesitando, ¿sí? Entonces, para darle continuidad y irnos un poquito más rapidito, porque si no, no vamos a terminar con las diapositivas. Esperemos que empezamos tarde, entonces son unos 10 minutitos más, terminemos. ¿Qué son los cuidados paliativos? La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y sus familias que enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, sociales, psicológicos y espirituales. Primeramente, atender el dolor físico, los cuidados paliativos, y después todos aquellos síntomas que van a quejar en el proceso de la enfermedad hasta su muerte. Pero también vamos a atender todas aquellas necesidades sociales, porque no terminan. Desde el momento que se diagnostica una enfermedad terminal, creemos que el paciente ya no tiene derecho a recrearse, ya no tiene derecho a divertirse, ya no tiene derecho a convivir, lo aislamos y nosotros mismos también
hacemos un duelo desautorizado porque no quiero que se enteren que mi mamá tiene cáncer. Y cada vez que se va consumiendo, me da mucha pena que alguien la venga a visitar o ellos mismos desautorizan su duelo, no quiero visitas. Entonces nosotros como tanatólogos debemos precisamente de trabajar con ellos para que sigan con el disfrute de la vida, para si tienen la necesidad de ver a alguna amiga, que eso no se los impida, porque probablemente va a ser la última vez que vea a la amiga. Entonces yo como tanatólogo voy a hacer que esa enfermedad terminal la voy a transformar como una ganancia de resiliencia para afrontar lo que viene siendo el proceso de muerte, ¿sí? Voy a trabajar con los aspectos psicológicos. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te comportas tú ante la enfermedad? Si yo detecto algunas situaciones sumamente muy dañinas para ellos, como ideaciones suicidas, que ya no quieren vivir, que no tienen ya ¿cómo se podría decir? Un proyecto de vida quizás a corto plazo, que ya no tienen esa motivo por el cual seguir viviendo los últimos días y tienen unas ideas rumiantes de que mejor me muriera, bla, bla, bla. Entonces ahí debemos de derivarlo a través de un psicólogo, a través inclusive de un psiquiatra, para que trabaje en sus últimos días precisamente con el objetivo de darle una muerte digna. Y lo más importante, ¿cómo estás? Tú, ahora con la enfermedad que la estás procesando, tu parte espiritual, traes ira, traes enojo como parte de las etapas del duelo, ¿sí? ¿Cómo las estás afrontando? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál es tu esencia como ser humano? ¿Sí? Y nosotros precisamente vamos a trabajar, que quede claro que es muy diferente espiritualidad a religiosidad, ¿sí? Entonces, pero también vamos a ver las necesidades religiosas del paciente. Si el paciente en ese momento le dice al tanatólogo, necesito un sacerdote porque es católico y necesito confesarme, yo voy a propiciar para que un sacerdote sea llevado, porque probablemente eso que tiene que decir con el sacerdote sea lo que lo va a llevar a una muerte tranquila, a una muerte digna, ¿sí? Los objetivos, control del dolor y otros síntomas, no alargar ni acortar la vida. Atención y acompañamiento desde el diagnóstico de terminalidad en la agonía, muerte y después de la muerte, que en este caso ya entraríamos en la terapia tanatológica ante la pérdida por un ser querido. Reafirmar la importancia de la vida en los pacientes terminales, considerar la muerte como algo normal, hablar sin temor y no solamente en el paciente terminal, nosotros comprometernos a hablar, que el tema sea sin tabú, sin miedo, simplemente, así como yo me estoy preparando para mi partida, también debo de dejar sembrada la semilla en mi familia, que deben precisamente hacer un testamento del día que yo muera. Los cuidados tanatopaliativos son sumamente muy amplios y no voy a poder yo precisamente, y es la causa por la cual estamos promoviendo un curso que al final se les va a dar a conocer. Atención biológica, psicológica, social y espiritual, tomar las mejores decisiones benéficas del paciente a través de los principios bioéticos, que ya vimos un principio bioético que viene siendo la autonomía, que se debe de respetar, mejorar la calidad de vida y brindar derecho a una muerte digna. Esos son los objetivos. Dice por ahí, ¿verdad? Me encanta lema. Dice, cuando ya no hay nada que hacer, aún queda mucho por hacer, solo que otras cosas, acompañar y cuidar al máximo a la persona hasta el final de su vida. Llévenselo, porque yo como médico ya no le puedo hacer absolutamente nada. Usted ya no tiene que hacer, pero nosotros tenemos mucho, mucho, mucho que hacer con el paciente terminal, ¿sí? Va a ser mi herramienta de trabajo, en el cual mi objetivo primordial es ayudarlo a la muerte digna. En cuidados paliativos no ayudamos a morir,
ayudamos a vivir hasta el último momento. Bueno, aquí hay un dilema en cuestión de lo que viene siendo la eutanasia y cuidados paliativos en el paciente terminal. La eutanasia, a través de la Organización Mundial de la Salud, la define como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte del otro. Los pacientes gritan, ponme un medicamento para ya morir. Si de mí dependiera como paciente terminal, ¿sí? Yo decidiría en un momento dado que se me administrara un medicamento para ya no sufrir. Así lo refieren. Pero nosotros como tanatólogos y como paliativistas, a pesar de que en un momento dado fuera legal la eutanasia aquí en nuestro país, nosotros vamos a promover la muerte digna a través de los cuidados paliativos, que la muerte ocurra cuando tenga que ocurrir. Hay sentimientos de culpabilidad a través de las cuestiones teológicas, a través de la parte espiritual, que aún no me permiten que si estuviera legal la eutanasia, yo pudiera decidir precisamente quitarme la vida, ¿sí? Después me iría con más remordimiento ante mi trascendencia. Y hoy en día, pues es un dilema, eutanasia o en contra de la eutanasia, ¿sí? A diferencia de la eutanasia, también se le es considerado como suicidio asistido. Lo único que la diferencia es que el suicidio asistido lo realiza un personal no médico y la eutanasia lo realiza un médico. Les comentaba el dilema a favor o en contra, no legalizado en nuestro país y solamente como conocimiento está autorizada en 7 países actualmente, lo que es Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda. ¿Quién me ayuda? Los otros, porque no me los he aprendido. Dice que España y Países Bajos. España y Países Y Bajos. que esta última fue la primera nación en aprobar este procedimiento en abril del 2020, en abril 2002, perdón. Así es, los Países Bajos en el 2002 fue la primera nación que empezó precisamente a autorizar lo que viene siendo la eutanasia. ¿Cuáles son los objetivos del tanatólogo? Ya creo que ya los vimos, como que nos apresuramos ante estas diapositivas, ya para ir haciendo nuestro cierre. Pero en sí los objetivos o el trabajo del tanatólogo es brindar los cuidados paliativos en casa hasta el último momento de la vida del paciente terminal. Los voy a promover como tanatólogo, no como paliativista, porque la mayoría tiene más conocimientos en la cuestión tanatológica y el objetivo más encaminado al curso precisamente es en los cuidados paliativos. Se adecua el hogar para que éste sea de confort y el paciente se sienta en un lugar de paz y tranquilidad. Podemos brindarle el acompañamiento a todos los miembros de la familia. Se cierran ciclos, despedidas con cada uno de sus miembros, inclusive con sus mascotas. Se está presente en el momento de la agonía y la muerte, donde acompañamos al paciente a su trascendencia espiritual y se elabora un duelo anticipado, ¿sí? Con cada uno de los familiares. ¿Por qué? Porque lo que está más próximo, vuelvo a repetir, es la muerte. Me voy a anticipar a la muerte. ¿Cómo lo voy a trabajar? Desde el momento de que el paciente está con vida, voy a ir minimizando ese dolor para cuando la muerte se presente, pues no me duela tanto, ¿verdad? También es una pequeña reflexión. Así es la vida, es solo un viaje corto. Llegaste desnudo, te irás desnudo. Llegaste débil, te irás débil. Llegaste sin bienes ni dinero, te irás sin ellos. Tu primer baño, alguien lo hizo. Tu último baño, alguien te lavará. Así es la vida. Entonces, ¿por qué tanta malicia? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Por qué tanto egoísmo? Sé bueno con todos, haz cosas buenas. Tenemos un tiempo limitado en la tierra y un resto en la eternidad. No la desperdicies en cosas innecesarias. Renuévate, ama, crece, aprende
y regresa a casa cuando la misión se haya cumplido. Mientras esto sucede, sé inmensamente feliz y vive cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo de tu vida que yo te estaré esperando. Atentamente, la muerte. Y pues algunas preguntas. Vamos a dar todavía 2 preguntitas para hacer nuestro cierre. Algunas dudas que hubieran quedado presentes en ustedes. ¿O todo quedó bien entendido? ¿O quedaron muy consternados con la reflexión? Quedó todo muy bien entendido. Muchísimas gracias. También en lo personal me mueven muchas cosas. Y veo, por ejemplo, he estado buscando aquí en internet y realmente en México hay muy poco respecto a cuidados paliativos. Creo que pues es interesante, ¿no? Todo lo que se puede hacer por ahí. Y leí una frase que me gustó mucho, no sé si usted la ha escuchado, pero dice, aislamiento social en el paciente, de Robin Williams. Yo pensaba que lo peor de esta vida era acabar solo, y no lo es. Lo peor es acabar con gente que te haga sentir solo. Así es. Me pareció como para cerrar, muy buena. Gracias, doctor. Podemos estar sumamente rodeados de mucha gente, como en el caso del hospital, pero a fin de cuentas, pues vamos a estar solos, ¿verdad? Y así tengamos solamente una persona con la cual hicimos un vínculo, nos vamos a sentir sumamente muy acompañados y esto va a favorecer a mi trascendencia. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta para ya podernos despedir? ¿O todo tranquilo, todo en paz? Doctor. Sí, adelante. Sí, gracias. Yo nada más quería completar en relación al aspecto de espiritualidad, que es creo que el eje central precisamente en cuidados paliativos, donde decía que a mayor espiritualidad es menor el dolor, la fatiga, la ansiedad y la depresión. Y se da un mayor bienestar y calidad de vida en la fase terminal para el enfermo. Así es un pilar fundamental en lo que viene siendo la parte resiliente del paciente terminal. Está demostrado que sin espiritualidad se ve fraccionado, se ve más vulnerable el paciente terminal porque no hay algo que se aferre precisamente a procesar sus últimos días, aceptarlos, porque es sumamente muy difícil aceptar. A veces hablamos con mucha facilidad de las etapas del duelo y la última etapa pues es la de la aceptación, pero aceptar yo siempre lo he considerado no tanto de que estoy de acuerdo con lo que está pasando, con lo que sucedió. Voy a aprender a caminar con la ausencia física de la persona que trascendió. Y voy a aprender a caminar o a seguir caminando con la presencia espiritual hasta el momento que yo tenga que llegar a esa trascendencia espiritual en el cual me tenga que confrontar con aquella persona que partió, en el cual la voy a ver, la voy a abrazar para toda una eternidad. Entonces es algo precisamente muy resiliente lo que viene siendo la espiritualidad y debemos de trabajar precisamente esa parte. En los cuidados paliativos es algo fundamental en el cual trabajamos, ¿sí? De cómo afrontar la enfermedad, arraigados o aferrados a una espiritualidad, ¿sí? Para ayudarlos precisamente al buen morir. Quiero agradecerles precisamente el haberse permitido tomar este pequeño curso. Este curso tiene el objetivo precisamente de promover un curso en el cual tenemos diseñado a través de 5 sesiones todos los sábados por parte de la tarde, que esto se los dará un poquito más ampliamente la licenciada Paulina, ¿sí? Y no me queda más que agradecerles inmensamente por haberse permitido vivir este pequeño curso, pero yo lo siento que eso fue sumamente
nutritivo, sumamente muy reflexivo. Y si en realidad queremos ampliar precisamente este tema, dice Ceci Velasco, estamos en pañales, pero de mí va a depender aportar un granito de arena, precisamente en irlos difundiendo, qué son los cuidados paliativos, cómo llevarlos a cabo, cómo llevar el acompañamiento tanatológico y paliativo del paciente terminal, ¿sí? Muchísimas gracias y le cedo la palabra a la licenciada Paulina. Si por ahí está la licenciada. Muchas gracias. Por ahí hemos estado leyendo algunos mensajitos y sí, a propósito, ahorita que les mencionaba el doctor Rafael, también parte del objetivo de que les compartiera esta tarde algunos puntos importantes en torno al acompañamiento tanatológico que se hace con los pacientes y sobre todo el tema de los cuidados paliativos, es precisamente también para hacer la invitación abiertamente que este de septiembre iniciamos el curso precisamente con el doctor que va a estar impartiendo este tema de cuidados paliativos al final de la vida. Entonces todo, parte de lo que vieron hoy, bueno, lo van a ver de manera más amplia a lo largo de 5 sesiones, los días sábados de 4 de la tarde a 8 p.m. Todas las sesiones son días sábados de forma consecutiva. Entonces, son 20 horas en total del curso con valor curricular de 40 horas, así que todavía tenemos algunos lugares por si alguien gusta integrarse, tienen todavía el espacio para hacerlo de aquí pues al sábado. Ya ahorita el doctor tuvo la ¿Qué precio tiene? Disculpa. Ah, súper bien. Al público en general está el costo de 1,500, pero si ustedes ya cursaron algún taller o algún diplomado con nosotros, les damos el beneficio del 50% de descuento. Entonces, les quedaría en 750. Así que pueden aprovechar todavía a inscribirse. Por ahí sí alguien está ¿Pero interesado. es todo el curso o es por sesión? Disculpa. No, súper bien que pregunte. Es todo el curso, es un solo pago por todo. Entonces. ¿Mil qué, perdón? 1,500. Vale. Muchas gracias. No, a usted. Pero disculpa, especificas que son 1,500 por todo el curso, pero si ya cursamos, por ejemplo, esta charla que ustedes otorgaron el día de hoy, ¿cómo lo podemos mencionar? ¿Con el puro nombre ustedes tienen el registro? ¿Por qué o cómo se manejaría? Ok, les pido favor, ahorita aquí en el chat les voy a dejar los datos donde nos van a confirmar primero su asistencia y ahí mismo, por favor, exacto, nos mencionan que participaron en la conferencia de hoy para darles el beneficio del descuento y también compartirles, por supuesto, el temario completo para que ustedes revisen los temas que se van a abordar por sesiones y también puedan ver que ya está más amplio y completo el curso para que ustedes también lo conozcan. Entonces les voy a dejar aquí el número. Especificas que tiene valor curricular de 40 horas, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, gracias. ¿Inició el día 3, perdón? No. Ok. Sí, no está ahí corregido la fecha. No, estaba programado para el 3, pero se recorrió para este sábado 10. Todavía va a iniciar, así que todavía se pueden integrar. Eso es lo que iba a decir. Dije, ay, dice 3. Sí, no, disculpa, sí, no les puse el más actualizado. Nada más déjenme, estoy corroborando. Sí. Aquí está el número telefónico, se los acabo de dejar en el chat. Es 961-172-0281, donde nos van a enviar su nombre completo y correo electrónico para enviarles la constancia de participación de esta conferencia electrónica. Ok. Y también ahí nos pueden mandar información del curso, ¿verdad? Correcto. Sí, electrónico. Ahí está. Ya se los dejé todo en el chat. Sí, ahí por favor mencionen que están interesados en el curso. Con gusto les compartimos el temario por sesiones. Y pues también mencionan los que participaron en la conferencia de esta tarde y les damos el descuento para que puedan inscribirse al curso. Sale que inicia este sábado 10 de septiembre.
Son 5 sesiones de 4 horas cada uno, sábados de 4 a 8 p.m. Si en alguna sesión no pueden estar de forma presencial o en vivo, como estamos ahorita, conectarse, las sesiones quedan grabadas para que puedan verlo posteriormente o repetir algún contenido que se les haya pasado. Entonces, ahí está la información. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto nos pueden escribir. Así que está este curso, pero también a la par, déjenme les comparto. Ahí se dejó de compartir, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, gracias. Les voy a... Aquí está. De los próximos eventos que tenemos también por iniciar, tenemos este viernes también de taller. Recuerden que todos los viernes impartimos distintos talleres. Este viernes es sobre acompañamiento tanatológico, un recurso amoroso. Entonces es un taller de 6 a 9 p.m. por si alguien quiere participar. Los talleres tienen un costo de 200 pesos, son 3 horas y todos los viernes son temas diferentes, así que está esa opción. Y también este sábado iniciamos el grupo del diplomado en Consejería Tanatológica y Cuidados Paliativos. El curso es, son temas que tienen que ver precisamente sí con acompañamiento y con los cuidados paliativos, pero no abarca todo lo del diplomado. El diplomado se centra más en estrategias, sí, de la consejería, y para este diplomado, a diferencia de los demás que impartimos, se pide específicamente que ustedes ya tengan la formación de tanatólogo o tanatóloga, ¿no? Porque aquí ya lo único que hacemos es trabajar estrategias, ya debemos de tener los conocimientos básicos tanatológicos. Entonces, si a alguien le interesa, todavía hay lugares, se pueden integrar este 10 a los diplomados para quienes sea la primera vez que están con nosotros en estos espacios. Tenemos 2 modalidades, uno que son los días sábados y los otros son entre semanas. Ahorita todas las convocatorias que tenemos por aperturarse este mes son para días sábados, que son de 8 de la mañana a 2 p.m. y son cada 15 días, es decir, un sábado tenemos clases, uno descansamos, el siguiente retomamos y así nos vamos sucesivamente. Son 6 meses, 12 módulos que constan los diplomados. Entonces, por si a alguien le interesa, ¿cómo se dice? Prepararse más y que ya sean tanatólogos o tanatólogas o actualizar los temas, esta es una buena oportunidad para llevar pues el diplomado, ¿no? De Consejería Tanatológica y Cuidados Paliativos. Y Una pregunta, ¿se pagaría por módulo o por diplomado completo? Cualquiera de las 2 opciones, pero el que más, digamos, usamos o el que más utilizan los estudiantes es irlo pagando por módulo. Un día antes de cada módulo se cubre el costo del módulo, entonces conforme vamos avanzando, ustedes van cubriendo el costo. Si desean hacer el pago en una sola exhibición, también pueden hacerlo y se les otorga un descuento extra, ¿no? Pagando en una sola exhibición todo el costo del diplomado. Adelante, ¿alguien va a preguntar algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, yo nomás, acá con el respeto que se merecen todo, lo que pasa es que me interesaría mucho que entrevistar al doctor con este tema que a mí me encanta y me fascina. No sé si habrá manera de contactarlo y si se pudiese y el doctor lo permitiera para agendarlo. Si quieres, ya después yo platico con el doctor. Si el doctor nos dice que sí, ya y si él nos autoriza, pues te puedo compartir los datos de él para que lo contactes ya de manera directa al doctor. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Pero por favor, seas malita, escríbenos al WhatsApp y me comentas ahí para yo saber quién eres y ya enviarte la información. Dalo por hecho. Vale, gracias, Liliana. Gracias. Y también el último ya diplomado de este mes, sobre todo en días sabatinos, que estará por iniciar el 24 de septiembre, es el diplomado en atención y prevención del suicidio. Este diplomado, a diferencia de los demás que se aperturan de manera más seguido, se apertura una vez al año, entonces de ese septiembre seguramente estaremos aperturándolo hasta el 2023, así que si alguien está interesado en aprender cuestiones que tienen que ver con la prevención del suicidio, pues esta es una oportunidad que tienen y que la puedan aprovechar.
Iniciamos el 24 de septiembre, también días sábados, son 6 meses, 12 módulos de 8 a 2 p.m. Entonces, si les interesa conocer el temario, también por favor háganoslo saber a través de nuestro WhatsApp para que podamos nosotros enviarles la información referente a los diplomados. Y finalmente dimos inicio nosotros el día 3, hace poco, el día 3 de septiembre, o en agosto, perdón, el diplomado en inteligencia emocional, así que también todavía pueden integrarse. Este sí ya inició, pero todavía hay espacio si alguien lo quiere iniciar. Vamos a tener la siguiente clase, así que te pueden integrar todavía. Iniciamos el 27 de agosto hace poco, entonces todavía hay espacio. Si alguien se quiere integrar a este grupo, lo puede hacer. Y pues posteriormente les estaremos también compartiendo los próximos diplomados que tenemos por aperturarse. Hay 3 nuevos programas formativos nuevos que están por iniciar y próximamente estaremos gustosos de compartirles los nuevos programas que tenemos. También en noviembre estaremos iniciando una campaña que atiende o enfocada a las necesidades que hemos visto en la población, que tiene que ver también con una campaña sobre la salud mental. Entonces, ahí habrán varias actividades que les estaremos compartiendo, entre ellas también un diplomado de apoyo precisamente a la salud mental, ¿no? Dirigido pues al público en general, que tengamos, porque también me incluyo, las herramientas necesarias para poder apoyar a alguien que esté en una situación de crisis emocional y que tengamos por lo menos las herramientas básicas para poder atender esa crisis y sobre todo poder canalizarlo a otro espacio, ¿no? Creo que cuántas personas no hemos visto, hemos sabido de casos que se han aumentado últimamente debido a tantas situaciones, ¿no?, que suceden o acontecen en el día a día. Entonces, el objetivo precisamente de esa campaña es de poder brindar herramientas a todo el público en general para que, llegado el momento, que se nos pueda presentar, apoyar a alguien, pues tengamos lo básico para poder hacerlo. Bien, entonces, si no hay más preguntas. Una pregunta. Dígame, Juan Mario. ¿El material para el curso que se inicia el sábado 10 se va a enviar? Sí, les vamos a estar enviando el material, ya que el doctor nos lo comparta, se enviará por el grupo del curso. Bueno, muchas gracias y aprovecho la despedida para felicitar al doctor por su magnífica presentación. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Mario y Cristi, por acompañarnos. Nos vemos en el curso. Y entonces, por último, nos tomamos la fotito. Bien, entonces, nuevamente agradecerles mucho. Me dio gusto ver a caritas muy conocidas por haber atendido a la invitación. Nos vemos pronto. Mañana también tenemos 2 conferencias, una a las 6 y la otra a las 8 de la noche. Por ahí mañana en el día les estarán enviando la invitación. Uno es sobre estrategias logoterapéuticas y el otro es sobre el diplomado en consejería. Así que si por ahí les interesa, pues ahí se inscriben el día de mañana, ¿vale? Doctor Rafael, muchísimas gracias por la información de esta tarde y nos vemos el sábado para el curso. Primeramente, Dios, muchas gracias por su invitación. Gracias a usted, doctor. Bonita noche. Bonita noche a todos y todas. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Gracias, igualmente. Gracias. Bye. Bye.